Marcos ha despertado, al parecer solo había tenido una muy mala pesadilla, así que se levantó y se preparó para salir a comenzar su día. Cuando llegó el momento de ponerse el calzado, se quedó mirando las botas por un largo rato, pero luego decidió colocárselas. Él se dijo a sí mismo que aquel sueño fue por culpa de las tonterías que dijo el dueño de la tienda de cachivaches y que no debía darle importancia, por lo que se sentó en su cama y se colocó la primera bota, pero cuando se puso la segunda la luz falló. ¡Qué casualidad!, dijo él en voz alta y con un tono de ironía. Al terminar de amarrarse las botas se levantó de su cama, pero al abrir la puerta de su cuarto se llevó una tremenda sorpresa: el resto de su casa había desaparecido. Solo había quedado monte y árboles. Marcos, más que asustarse, se llenó de curiosidad por saber qué pasaba y qué había en tan espeso bosque, así que sin pensarlo salió y empezó a caminar alejándose de su cuarto, tanto que sin darse cuenta se había perdido. Mientras nuestro joven amigo se encontraba explorando aquel extraño lugar, escuchó unas voces muy cerca, las cuales siguió muy sigilosamente. Al encontrar de dónde salían aquellas voces, descubrió a dos jóvenes con uniforme militar. Cuando los vio se alegró, pues pensó que estaba a salvo y que lo que le acontecía podría tener una explicación lógica. Hola, buenos días, disculpen la molestia, caballeros, pero me gustaría saber qué es este lugar donde estamos. Los dos jóvenes se sorprendieron al escucharle, pero luego dieron una respuesta algo inesperada para Marcos. Capitán, lo habíamos dado por muerto, pensamos que lo primero que haría el enemigo sería asesinarlo. Pero bueno, señor, nos alegra tenerlo de vuelta. Venga, vamos al campamento, los demás se pondrán contentos al ver que usted está de regreso y sin un rasguño. Marcos, al escuchar esto, se quedó atónito y no pronunció palabra alguna, solo siguió a los dos jóvenes que lo condujeron hasta un campamento no muy lejos de donde estaban. Al llegar al campamento todos pusieron cara de sobresalto y de estupefacción, pero luego solo se escucharon risas y gritos de regocijo y consuelo. Capitán, cuéntenos cómo escapó del enemigo. Yo no soy capitán, yo ni siquiera soy militar, están equivocados, yo no sé cómo llegué aquí. Pero capitán, claro que es usted, jajajajaja, no quiera jugar con nosotros, recuerde que tenemos 9 años conociéndonos y por supuesto que conocemos muy bien su aspecto. Luego de escuchar, Marcos tomó una taza con agua y la tiró al suelo formando un charco en el cual pudo observar su reflejo, pero qué sorpresa se llevó: su cara no era su cara, y además, llevaba un uniforme de militar. Pero Dios, ¿qué es lo que sucede aquí? En ese momento, uno de los jóvenes militares se acercó y le dijo que no quería impresionarle, que entendían que acababa de llegar y que de seguro pasó por muchas cosas espeluznantes, de las cuales no quería hablar. Dijo que le dejarían descansar por esa noche, pero que por favor no se olvidara que todos confiaban en él, y en la promesa que les hizo de sacarlos a todos de aquel lugar sanos y seguros. Luego de eso, Marcos dijo que estaba muy agotado y que se iría a descansar. Todos estuvieron de acuerdo, así que se despidieron. A los que les tocaba hacer guardia fueron a relevar a sus compañeros y todos los demás se fueron a reposar. Marcos no sabía a dónde ir, así que se quedó sentado en un sitio algo ermitaño, donde sin darse cuenta se quedó dormido.
Entonces, empezó a soñar con la guerra, vio como un militar que llevaba el mismo uniforme que él era capturado y torturado, observó cómo le cortaban los dedos de las extremidades superiores e inferiores, pudo ver cómo le sacaron cada uno de sus dientes con una herramienta. Marcos presenció todo lo que aquel pobre joven sufría, y cuando por fin pudo ver su cara tuvo un salto el cual lo hizo despertarse de inmediato, pues aquel militar al que torturaban era él, o mejor dicho el cuerpo que estaba ocupando en ese momento. ¡Oh por Dios! Tengo que salir de este sitio. Marcos se levantó, pero, en ese momento, volvió a caer quieto al suelo, pues vio firme frente a él otro cuerpo parecido al que lo mantenía preso. Esto parece una pesadilla. No es pesadilla, es realidad, mi realidad, la realidad de aquellos jóvenes esperanzados, y tu realidad desde el momento que decidiste ponerte las botas de un muerto, mis botas. Pero señor, yo no sabía que esas botas eran suyas, ni que me traerían a este cuento de terror. Yo solo necesitaba un par de zapatos para poder ir a trabajar. Sí, pero igual compraste algo sin saber cuál era su procedencia, además no dudaste en ponértelas y ni siquiera prestaste atención a mi sueño de advertencia en el que las botas te consumían, y ahora las botas te consumirán, pues así te las quites no podrás volver a tu realidad, solo te queda intentar salvar y salvarte, o muere, y haz que se repita la historia nuevamente hasta que mi pacto esté cumplido. Luego de hablar, aquella extraña figura desapareció, y Marcos fue traído a la realidad por un empujón que lo tiró al suelo. Era uno de sus compañeros, el cual le dijo que los estaban atacando y que al parecer los habían rodeado. El joven militar preguntó cuáles eran las órdenes, pero Marcos no respondió, solo se quedó observando cómo todos tomaban sus fusiles e intentaban defenderse. Luego de un rato de tiros, explosiones y gritos, ya todos los del campamento habían muerto excepto Marcos, que seguía sentado en estado de shock. Los enemigos lo encontraron y luego de darle una golpiza para intentar conseguir información decidieron dispararle en la cabeza, ya que él ni siquiera se quejaba de los golpes. Al escuchar el disparo, Marcos pensó que todo concluiría, pero se despertó en un sitio muy calórico y con un olor repugnante. Marcos, atemorizado, empezó a preguntar dónde estaba y qué pasaba, a lo que una voz conocida le dijo: Bienvenido al infierno. Al dirigir Marcos la mirada al sitio de donde salía la voz, se dio cuenta de que era la anciana que le vendió las botas. Se comenta que las botas siguen por algún sitio cobrando víctimas. Se dice que su original dueño era un militar de rango capitán, el cual practicaba el espiritismo y que en un momento de desespero e impotencia hizo un pacto con Lucifer para que salvara a sus subordinados. En qué consiste el pacto nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se sabe con seguridad es que existen en algún lugar, las botas malditas, así que ten mucho cuidado y no te las compres por equivocación. Derechos reservados a las letras del terror, K.